¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y maldad en el mundo? El otro día una persona que acaba de perder a su madre por el virus me hacía esta pregunta entre lágrimas. ¿Cómo Dios ha permitido que miles de personas mueran? Sobre todo los más ancianos, los que con su trabajo y esfuerzo han ayudado tanto al desarrollo de la economía y del estado de bienestar que hoy día disfrutamos. Y lo que más le dolía es que no pudo despedirse de ella ni le permitieron hacer el funeral que se merecía. Esa misma pregunta todos nos la hemos hecho en algún momento en nuestra vida, sobre todo cuando pasamos por una desgracia nosotros mismos o cuando vemos alguna tremenda injusticia en otros. Personalmente recuerdo haberme hecho esa pregunta muchas veces cuando con 12 años mi hermana de 16 años murió. Y hace varios años, cuando yo ya era pastor, presencié la muerte de una niña de unos 3 o 4 añitos que se le escapó por un momento a su madre y fue atropellada por un coche y murió en ese mismo instante. Y esa pregunta no es nueva, es bien antigua. En el libro de Job, que es el primer libro que se escribió en la Biblia, aún antes del libro de Génesis, Job ya se hacía esa misma pregunta. Y el filósofo griego Epicúreo, unos 300 años antes de Cristo, hizo una reflexión que muchos aún hoy día consideran seriamente. Epicúreo decía: solo hay dos opciones de por qué Dios permite el sufrimiento. O Dios quiere evitar el mal y el sufrimiento y no puede, o Dios puede pero no quiere. Así que la conclusión es, si Dios quiere pero no puede, entonces no es todopoderoso. Y si puede pero no quiere, entonces Dios es malo. Para los ateos materialistas, como no creen en Dios ni en el bien ni el mal, para ellos solo existe lo que pueden ver y tocar, es decir, lo material. Como según esta teoría nada ha sido creado, sino que todo es producto de una lenta evolución en la que sobreviven los mejor adaptados, el dolor y el sufrimiento es parte de esa evolución. La posición de muchos creyentes al ver el mal y el sufrimiento lo aceptan porque como Dios es todopoderoso, dicen frases como ¿será su voluntad? O cuando alguien muere siempre dicen ¿se lo llevó Dios? O porque le llegó su hora, etc. Yo me pregunto, ¿es posible que existan alguna otra alternativa? ¿Habrá algo más lógico y razonable que satisfaga el vacío que esa pregunta deja siempre en el corazón humano? Volviendo al santo Job, que exigía de Dios respuesta a sus problemas, a sus males, Dios no le respondió con argumentos científicos, teóricos o filosóficos que ni siquiera él hubiera podido entender, sino que le hizo varias preguntas que se encuentran en los capítulos 38 y 39 de su libro, diciendo: Job, tú que quieres explicación para todo, contéstame estas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde están las bases o los cimientos de la tierra? ¿Quién puso límites al mar? ¿De dónde viene la luz y a dónde va? ¿Conoces tú las leyes del universo? ¿Puedes tú alterar los caminos o las rutas de las Pléyades o de las constelaciones? Yo pienso que lo que quería Dios con estas preguntas era que Job dejara por un momento los conceptos humanos sobre el bien y el mal y que abriera su mente a ese Dios todopoderoso que creó el universo y que lo creó a él también. Por eso, la verdadera respuesta a esta pregunta tan difícil solo puede ser contestada al aproximarnos a la grandeza y sabiduría del Creador. Si pudiéramos responder a la pregunta ¿cómo es Dios?, quizá entonces podríamos acercarnos un poco a la respuesta correcta de por qué existe el mal y el sufrimiento. Personalmente, cuando alzo mis ojos al cielo en una noche estrellada y observo el universo aún sin telescopio y veo los millones de estrellas y galaxias que hay y que son muchos millones de veces más grandes que nuestro sistema solar, o cuando miro por el microscopio una gotita de agua con los miles de microbios y seres que no podemos ver a simple vista, o cuando pienso en la complejidad de los átomos y de las partículas subatómicas, no puedo por menos que aceptar
que ese Dios creador es perfecto, perfecto en sabiduría, en poder, en todo. Y ese Dios perfecto creó al ser humano a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de pensar, de amar y de escoger entre asuntos morales, es decir, con libertad, porque sin libertad no se puede amar. Pero la libertad tiene un riesgo, escoger lo incorrecto o lo malo. Cuando estoy al borde de un precipicio, tengo la opción de tirarme por él o quedarme donde estoy. El riesgo de mi decisión es grande, pero si no tengo la posibilidad de escoger, entonces solo soy una máquina o un robot. Y Dios me creó como persona libre para pensar, para tomar decisiones morales, para escoger a quién creer, a quién seguir y a quién amar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿merece la pena correr el riesgo de ser libres? ¿Merece la pena vivir a pesar del riesgo de ser víctima del mal y del sufrimiento? ¿O hubiera sido mejor no haber nacido? Es muy importante reconocer que el mal no es solo causado por nuestras decisiones, sino también por las decisiones de nuestros antepasados, empezando con Adán y Eva, que escogieron creer y seguir al diablo en vez de creer y seguir a Dios. Así le abrieron la puerta al mal y a todas las desgracias que han sucedido desde entonces. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 21 que la muerte y el sufrimiento entró en este mundo por Adán. ¿Merece la pena vivir? Claro que sí merece la pena, porque el Dios creador, además de ser perfecto, es también amor. Y Él ha diseñado un plan por el que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna no se puede comparar con nada en este mundo. Una escritora que sufrió las torturas en un campo de concentración nazi dijo: dentro de 5 millones de años, cuando esté en la gloria, en la presencia de Dios, todo el sufrimiento que pasé en la vida terrenal será en comparación como una mala pesadilla. También San Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: Romanos 8, 18. Dice: considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. A pesar de nuestro sufrimiento y dolor, la invitación de nuestro Creador sigue en pie. Venid a mí todos, dijo Jesús, los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11, 28. Y termino con una cita de C.S. Lewis, un gran escritor cristiano, que dijo: la libertad, aunque hace posible que exista el mal, es también lo único que hace posible que exista el amor, la bondad o el gozo. Usemos correctamente la libertad que Dios nos dio y decidamos seguir los principios morales de su ley, de ese Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.